angular o impulso angular, que es lo mismo. Primeramente, el impulso angular es una magnitud física que es muy importante tanto en la mecánica clásica como en la mecánica cuántica. Partiendo en la mecánica clásica, el impulso angular es un vector, el cual vamos a obtener en el siguiente gráfico. Entonces esto va a ser el impulso angular, ya, el cual viene dado por la posición y su momento. Entonces este es el momento, y aquí vamos a obtener la posición, en el cual tanto la posición como el momento van a formar un ángulo de 90 grados, por lo cual el impulso angular viene definido como el producto cruz de la posición y de su momento. Este es el impulso angular en mecánica clásica, pero nosotros sabemos que en mecánica cuántica el impulso angular es un conjunto de tres operadores, para lo cual este mismo impulso es necesario cuantizar. Es tan importante como la cuantización de la energía, lo cual vamos a partir de las coordenadas cartesianas, las cuales vienen dadas de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos las coordenadas del impulso, así como también las coordenadas de la posición y del momento. Ya, pero estas coordenadas es necesario introducirlas, es necesario desarrollarlas en coordenadas polares esféricas, para lo cual nosotros vamos a transformarlas a esas coordenadas. Entonces, vamos a transformarles en esas coordenadas de la siguiente manera. Para transformarles a las coordenadas polares esféricas es necesario ingresar los operadores cuánticos. Entonces vamos a tener que el x es igual a menos h cortada derivada con respecto a x. El x. La LY nosotros sabemos que es lo mismo, pero en las derivadas con respecto a y. La LZ de la misma forma, porque solamente son operadores. Ya. Entonces, una vez que nosotros aplicamos estos operadores acá a estas coordenadas cartesianas, entonces vamos a obtener ya el impulso en z, el operador en z va a ser igual a el impulso, perdón, aquí en x, el impulso en y va a ser igual a esas son las coordenadas que tenemos solamente ingresando de los operadores ya. Entonces, ingresando las coordenadas polares
esféricas, y una vez que ya hemos ingresado los operadores cuánticos vamos a obtener lo siguiente. Ingresándole las coordenadas en el impulso en X vamos a obtener esto que está ahí. Entonces en Y de igual manera ingresamos de la siguiente manera, la en Y y la en Z. Es lo que obtenemos ahí. Entonces, también se tendrá interés en el cuadrado de la magnitud del vector impulso angular, el cual viene de la siguiente manera. Esto es muy importante, que nosotros debemos obtener las magnitudes del vector impulso. Entonces el operador asociado en coordenadas polares esféricas en definitiva nos va a dar de la siguiente manera. Ese es el operador en coordenadas polares esféricas. Entonces tenemos las componentes del impulso en X, en Y y en Z. Y observamos nosotros que tanto X como Y se hacen cero y solamente obtenemos en Z. La razón principal es que en la mayoría de las circunstancias la componente Z y la magnitud de los impulsos angulares de las partículas en sistemas microscópicos permanece constante. Desde un punto de vista clásico, esto sucede debido a que en la mayoría de los sistemas las partículas se mueven en potenciales esféricamente simétricos, incapaces de ejercer impulsos rotativos sobre ellos. Bueno, siguiendo con la exposición, como habló mi compañero, que el impulso angular es una magnitud física muy importante desde la física clásica hasta la física cuántica, pasando por la física newtoniana. Entonces, vamos a hablar acerca de la aplicación del impulso angular en la tecnología y específicamente en la medicina. Bueno, el impulso angular tiene una gran aplicación en lo que es espectroscopía rotacional, la cual se basa en el movimiento angular de las moléculas y la cual proporciona información sobre las dimensiones y la forma de las moléculas. También se aplica en la resonancia magnética nuclear y resonancia paramagnética electrónica, la cual se basa en la existencia del impulso angular spin del núcleo y electrones correspondientemente. Entonces, que esta buena proporciona información sobre las dimensiones, la estructura y la configuración de las moléculas, del núcleo y de los electrones. Entonces vamos a dar una breve definición de lo que es impulso angular orbital. Bueno, el impulso angular orbital en los electrones, en los átomos, define la forma de los orbitales atómicos. Esto a su vez determina la orientación de los enlaces y la estereoquímica de las moléculas. Entonces ahorita vamos a escribir las ecuaciones cuantizadas del impulso angular orbital.
En la componente Z viene con el número cuántico magnético multiplicado por H y el módulo del impulso, que viene a ser la L multiplicado L más 1, que L viene a ser el número cuántico orbital multiplicado por H. Ahora vamos a hallar el valor de expectación de la componente LZ y el módulo del impulso angular, la cual partimos del valor de expectación para cualquier cantidad dinámica, útil para escribir el movimiento de una partícula asociada a una fusión de onda, la cual es esta. Entonces nuestro valor de expectación de LZ viene dado por tres integrales que nos trabajan en coordenadas esféricas, de 0 a pi, de 0 al infinito, perdón, radio de 0 a pi, de 0 a 2pi. Tenemos nuestra función de onda compensada, nuestro operador en la componente de z, y esto que viene a ser el elemento de volumen en coordenadas esféricas. La cual ya vamos a simplificar en donde se trabaja solo con una integral. La función de onda conjugada, lo cual, como les dije anteriormente, esto es el elemento de volumen de tau. Lo cual, con esta expresión se viene a trabajar en física cuántica para el impulso angular orbital. Como aquí tenemos la función de onda, le vamos a expresar ahora con su eje de función y su forma exponencial. Entonces nos quedaría donde, como podemos observar, la forma exponencial se nos va a ir por lo que es la conjugada y nos quedaría aquí en esta expresión. Para calcular la integral debemos primero calcular esta expresión, que esta viene a ser el operador en la componente Z, la cual viene expresado como estamos trabajando en coordenadas esféricas, y nuestra función, nuestro eje en función viene expresado por las siguientes variables. Entonces procedemos a calcular, que nos quedaría menos i h derivada con respecto a phi de la y función donde que esto nos sale como constante porque es respecto a phi. Donde la variable phi tiene como solución
que es una solución aceptable de la ecuación al momento de la separación de variables de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo de un átomo con un electrón. Ya, entonces, al reemplazar con respecto a phi, integraremos también. Entonces procedemos solo allá a derivar. En el momento de derivar nos quedaría y el número cuántico magnético ya, donde vamos a multiplicar i por i sería menos 1, entonces sería más h, número cuántico magnético y las variables en coordenadas polares. Y esta expresión de la solución aceptable se repite, entonces podríamos poner la misma expresión de la variable phi. Donde, como ya conocemos de dónde partimos de la función, nos quedaría h cortado en el cuántico magnético y la función. Entonces ya hallamos el operador en la componente LZ multiplicado por su función. La función venía expresado en las variables polares y el operador. Entonces, en este caso lo debemos representar en el valor de expectación. El Z, donde nos quedaría el Z, la conjugada, la función y reemplazo por H. Siguiendo con los cálculos, esto nos sale como constantes y nos quedaría la conjugada de la función o la función, donde esta integral vendría a ser 1 porque es igual a la densidad de probabilidad integrada en toda la región para encontrar un electrón. Nos quedaría el valor de expectación, que es ordenándole número cuántico magnético por H, que viene a ser casi la expresión que les digo anteriormente de las ecuaciones cuantizadas por el impulso angular. Bueno, para hallar el valor de expectación de L cuadrado del módulo del impulso angular, aquí tenemos el operador asociado con la forma esférica. Y aquí abajo tenemos una expresión, una parte de la separación de variables que se realizó en la ecuación de Schrödinger de un electrón en un átomo. Entonces, la función de θ debe venir expresado de una forma concisa para ser diferenciable y para hallar el operador al cuadrado del impulso angular multiplicado por la función, la cual es n más multiplicado n más 1 h cuadrado. Donde el valor de expectación del cuadrado vendría de la función, la conjugada multiplicado por su operador al cuadrado y la función en θ, donde aquí ya tenemos la expresión del operador al cuadrado multiplicado por la función, entonces solo reemplazamos
Siguiendo con el cálculo, esto nos va a salir constante. Y nos encontramos con la integral de una densidad de probabilidad de encontrar un electrón en una región que siempre es 1. Entonces, el valor de ocultación de L cuadrado nos quedaría L multiplicado por L más 1 ancho al cuadrado. Donde que nuestro L cuadrado viene a ser algo similar a las ecuaciones cuantizadas que les dimos anteriormente. Continuando con el video, vamos a dar 5 justificaciones de nuestra ley de la conservación del impulso angular orbital mecánico cuántico. La primera, nuestra función está dada por nuestro número cuántico primario, nuestro número cuántico simultáneo y nuestro número cuántico magnético. Esta función va a satisfacer solo el impulso angular en el eje Z. Segundo, nuestro impulso angular nos dice que va a estar dado como el impulso angular en X, el impulso angular en Y y el impulso angular en Z. Pero tanto X y Y no están cuantizadas, por las cuales no satisface las condiciones. Tercer punto, nos dice que la cuantización de LZ y la cuantización de la longitud de Z están sujetas a una conmutatividad. Pudimos observar que estos valores se obtuvieron anteriormente mediante los valores de expectación. En tanto, al estar cuantizadas, estas favorecen a nuestra función y al impulso angular mecánico cuántico. Tercer punto, desde el punto de la mecánica clásica, nos dice que un electrón moviéndose con un potencial, este deberá tener sus 3 componentes, tanto conocidos y sus 3 componentes de magnitud. Pero la mecánica cuántica nos dice que no va a ser posible, ya que el electrón no va a ser un movimiento rotativo en todos sus ejes. Y como último punto tenemos que la teoría cuántica se deriva del principio de incertidumbre, y el principio de incertidumbre nos dice que nosotros no podemos conocer simultáneamente ni exactamente dos cantidades del impulso angular. En este caso serían X y Y. Esos son los 5 motivos por los cuales nosotros podemos decir que satisface la ley de la conservación del impulso angular. Ahora vamos a hablar de un modelo vectorial en una superficie cónica del eje Z, de manera que satisfaga la ley de la conservación del impulso angular mecánico cuántico. En nuestro modelo vectorial, nuestra longitud del vector o magnitud va a estar dada como la raíz de L más 1 entre paréntesis. Y en nuestra componente Z, el vector angular va a estar dado básicamente por nuestro número magnético. Este número magnético va a aceptar valores de menos de infinito hasta menos L y de más de infinito hasta L. Para una mejor orientación en el espacio y un mejor estudio, vamos a tomar que nuestro número magnético va a ser igual a una longitud L. Con estas magnitudes vectoriales anteriormente vistas, vamos a proceder a calcular nuestro ángulo θ. Sabemos que nuestro coseno θ en funciones trigonométricas es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa.
Por lo tanto, para el impulso angular nos va a quedar igual a la longitud que anteriormente ya vimos para mejor estudio sobre la longitud del ángulo impulso angular, que es igual a la raíz de L más 1 entre paréntesis. Despejando teta nos queda que es igual al coseno de la menos 1 de la longitud sobre la raíz de L más 1 entre paréntesis. Aquí tenemos dos condiciones. Nos dice que L, mientras tienda a más infinito y menos infinito, nuestro ángulo teta va a ser despreciable y va a tender a 0. Mientras que aquí nos dice que nuestro número cuántico magnético con una longitud más o menos L dará una orientación espacial del vector impulso angular orbital para el entorno de un electrón. Por ende, determinará la orientación en el espacio del átomo mismo.